más que lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. De inmediato Jesús adopta medidas a fin de que no se abuse de esta clase de milagros, como les decíamos anteriormente. ¿Qué Jesús quería enseñarle a la gente? ¿Que era importante sanarlos físicamente? ¿Sí o no? Sí, era importante. Sí. Pero ¿cuál era lo principal que Jesús vino? Jesús no vino a venir a empezar a sanar a todos. ¿Qué era? Salvarlos ¿de qué? De la enfermedad real, espiritual. ¿Qué era? El pecado. Ese era por lo que Jesús vino. O sea, sí vino, porque sanó para cumplir las profecías. Pero él lo que quería era erradicar la verdadera enfermedad de sus corazones, que era el pecado. Fijémonos en el cambio de los pronombres que se usan. Hasta ese momento Jesús había estado tratando con aquel hombre a nivel individual, pero de repente se dirige a la multitud y les manda que no se lo digan a nadie. La fe de la multitud y la fe del hombre son de dos clases diferentes. Los ojos de la multitud no podían ver más allá de las acciones de Dios y contemplaron el milagro. Los ojos del hombre que habían sido sanado se fijaron en el Dios que actúa. Ahí es donde se debe descansar la fe. ¿Qué era lo que la gente veía nada más? El milagro. O sea, no veían más allá. Ellos nada más veían: sí fue sano. Uy, aplaudían: fue sano. Pero ¿qué fue lo que el sordo de verdad vio? Vio a Cristo, vio que Él era el Hijo de Dios. Él vio a Dios actuando a través de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A veces en nuestra vida tenemos ese pensamiento de: Señor, dame, y si te sirvo, dame. O sea, estamos para que nos dé, pero no estamos por Él. No estamos porque Él es suficiente para nosotros. Queremos servirle. A veces decimos: no manches, Señor, estoy en este ministerio, tú ves que llego temprano, ahí te encargo, ¿no? Una ayuda idónea. O sea, ¿y cuál es el motivo de eso que tú lo estás haciendo? Por recibir algo a cambio, por lo que Él te puede dar. Pero ¿qué es lo correcto que debe de haber en nosotros? El verlo a Él, el seguirlo a Él, el quererlo a Él nada más. Porque si Él viene a nosotros, ¿qué pasa? Todo eso viene. No pidamos lo que Él nos puede ofrecer, sino pidamos a Él, porque Él es todo. Entonces vemos esas dos fes que a veces, y lo vemos en la iglesia. Viene la gente: es que no tengo para comer. ¿En qué está? O sea, ¿qué está pidiendo? Dinero y comida. ¿Y qué nosotros le decimos? Es que no necesitas dinero, necesitas a Cristo. Y eso es lo que le decimos a toda la gente. Aquí en esto, hermano, vemos que el sordomudo era una cosa no público que lo podía hacer, porque Jesús lo hizo en privado, ¿sí? Porque allá en las leyes israelitas sobre los judíos era eso, que no lo podían ver en público. Exacto, porque si lo hacen público, ¿qué iba a incitar a la gente? No, que sana, y trae a tu hijo, ¿no? O cuando hay despensas: no, manita, lleva a tu hijo. ¿Qué hacen, no? Pero cuando uno tiene un encuentro real con Cristo, es en privado. Y a lo mejor eso fue lo que pasó, ¿no? Que fue en privado ese encuentro. Él quería tratar exactamente con Él, o sea, privado. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? Cuando ores, no seas como los... ¿Qué? Señor, gritan, ¿no? Antes así éramos, la neta, así éramos. Pero ¿qué dice Cristo? Pero cerrada la puerta en tu habitación, tu Padre que no se cree. O sea, porque es algo íntimo, como cuando los maridos consuman el matrimonio, cuando se casan. ¿Qué? ¿Lo hacen en público? Obvio no, porque es algo íntimo, personal, porque se están uniendo. Y cuando nosotros dice que oramos, es que es algo íntimo, que nos unimos con Cristo, que
Señor, es que así, y Señor, ¿qué? Y el Señor te habla y te da tus cachetadones en privado, porque lo hace en público, le revela al pastor tus pecados y le dice, ¿sabes qué? Díselos enfrente de la iglesia, ¿qué vas a sentir? Pena. Te vas a ir de la iglesia, y eso no quiere Dios, eso quiere el diablo. ¿Qué quiere el diablo? ¿Separarte de Dios y de su amado Hijo? Jesucristo. Entonces, es que es bien, ahora estamos conociendo al verdadero Cristo. ¿Qué era lo que Él quería enseñar? No lo que oíamos. Ahora como Job, ahora mis ojos te están viendo. Y continúa en Marcos del 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Imagínense, 3 días, 2 horas que vienes al culto y ya te estás muriendo, ya te enojaste. 3 días con Cristo estaban. ¿Y qué dice? Y no tenían que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, como ustedes a los 10 minutos ya se están desmayando. Pues algunos de ellos han venido de lejos, o sea, porque veíamos en las clases pasadas de dónde venían, de todos los lugares que venían a escuchar a Cristo, a ver a Cristo, qué es lo que Él hacía. Y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado. 7 canastas eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. Entre este relato y el de la alimentación de los 5,000 que tuvo lugar en la parte judía de Galilea, hay algunos parecidos, pero este es otro relato en el que se alimenta 4,000 y tiene lugar en otra región del país. Muchos piensan que es la misma historia, pero no. Aquí, en la primera, en donde fue realizada este milagro de los 5,000 que alimentó, en la región de Galilea. ¿Y ahora en dónde estaba Jesús? Con los gentiles. Desde los evangelios se nos habla cómo el evangelio iba a ser para todo el mundo. Ya después Pedro, cuando le revela que ve una manta y ve todos los animales, dice: de todos puedes comer, y que le estaba enseñando acerca de que el evangelio no era nada más para judíos, sino para también los gentiles. O sea, desde antes ya Jesús estaba mostrando que el evangelio no nada más era para los judíos, sino era para nosotros, para los adoptados. Ahora, sí podemos decirle al que está a tu lado: eres adoptado, pero eres hijo, tienes potestad. ¿Qué dice Juan 1? A los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? De ser llamados, somos hijos. Aquí yo les investigué y les puse los pasajes. La alimentación de los 5,000 viene en Marcos 6, del 30 al 44, y en Mateo 14, del 13 al 21. Y la alimentación de los 4,000, Marcos 8, del 1 al 10, y Mateo 15, del 32 al 29. Entonces son 2 milagros parecidos, pero que cumplen diferentes propósitos. Estos 2 incidentes son muy parecidos. En ambos casos, los alimentos son el pan y los peces. Y nuestro Señor los multiplicó cuando se los trajeron. ¿Por qué repitió este milagro? ¿Ustedes por qué creen? Bueno, ya les dije una, ¿no? Pero ¿por qué creen más? Porque Él es el pan de vida. Bueno, de hecho ya se las adelanté. Él es Ya el les pan dije de la vida, respuesta. ¿no? Lo que necesitaba la multitud era Él. Exacto, esa es otra. O sea, que ¿en dónde está nuestra provisión? De hecho, ayer nuestro pastor nos lo dijo,
en la clase de líderes. ¿Tu trabajo no es tu provisión? ¿Quién es tu provisión? Cristo. Porque cuando tú te esperanzas en tu trabajo, ¿qué va a hacer Dios? Porque Él que quiere enseñarnos a depender de Él, ¿qué va a hacer? Hijo, lo siento, papito. Enséñate, papito. Soy yo el que proveo. Y ahorita vamos a ver que aquí se mete un sistema de pensamiento humanista en nosotros. Pero eso lo vamos a ver después. No, todavía no acababa. Tal vez parte de la respuesta sea que estaba haciendo con los gentiles lo mismo que había hecho con los judíos, lo que le comentaba. Para que estos gentiles aprendiesen las mismas lecciones espirituales que habían aprendido judíos. Y los discípulos se darían cuenta de que eso también era para los gentiles. Esa podría ser una explicación. ¿Ya anotaron lo que estaban anotando? Tomamos las presentaciones, se las envió en la semana. Sin embargo, Marcos deja claro que básicamente fue motivado por la compasión que sentía Jesús por esas gentes, porque lo vemos acá en el pasaje. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Entonces Marcos nos muestra qué era lo que había en el corazón. Esa compasión es la que debe de haber en nosotros. Hay otra frase en la que Jesús va caminando y dice: y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las veía como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué es lo que mueve el corazón de Cristo? La compasión. Cuando no, o sea, es lo que debe de haber en nosotros, esa compasión, ese amor. Se los leía en el versículo cuando iniciamos apenas las clases, cuando estábamos alabando a Dios, que el amor, el vínculo, que el amor debe de ser el vínculo perfecto entre nosotros. Cuando nosotros, dice también un proverbio, que venzamos el mal haciendo el bien. Entonces, nosotros debemos de ser esa luz ahí en el mundo. Se hace maldad, se agandalla a la gente. Les voy a contar un testimonio. El día de ayer estaba en la casa del hermano Toño y nos encontramos un celular tirado en la tierra, ¿no? Y la neta estaba chido y no estaba roto. O sea, de atrás nada más la carcasa, pero todo lo demás estaba chido. ¿Y qué hace una gente que no tiene a Cristo? Lo apaga y vámonos. Entonces vimos que tenía llamadas, entonces marcamos al número. Contestaron: no, es que se nos acaba de perder, lo queremos recuperar. Sí, venga, ¿no? Cotorreando, pues tráigase para las cocas, ¿no? Somos como 20, pero cotorreando. Y ya llegó esa persona, se las dimos y ya sacó el dinero y le dijimos: no es nada. ¿Qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios? Tenemos que obrar en amor, en compasión. O sea, la gente vive sin esperanza, sin Cristo, y nosotros la tenemos. Tenemos que mostrarles a Cristo a través de nuestras acciones, no de lo que decimos nada más. Porque decimos y no hacemos, como los fariseos: sepulcros blanqueados. Finalmente, al cabo de 3 días, se da cuenta que es preciso regresar a casa. Pero Jesús se muestra reacio a dejar que se marchen sin haber comido. Pues es natural, ¿no? Imagínense, 3 días sin comer. A lo mejor y las personas iban preparadas y llevaban unas tortitas, pero ¿cuánto les pudo haber durado? 3 días no creo. A lo mejor y la mitad del día, ¿no? Porque a lo mejor y unos eran tremendos y comían un buen. Entonces no les duró los 3 días que llevaban comida, sino que ya llevaban días ayunando con Cristo. Y Cristo también, porque tampoco ellos habían comido. Y dice: no quiere hacer más milagros para que no se pierda el verdadero mensaje, pero lo hace por la compasión que siente en su corazón. No quiere dejarlos marchar sin que se desmayen por el camino, de modo que decide alimentarles. Quería que aprendiesen con ello de lo que disponían. Cuando queramos que Dios actúe, no esperemos a que Dios lo haga todo, porque Él espera que nosotros participemos en la obra que Él realiza. Empecemos con lo que tengamos. Otra enseñanza es eso. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué traen? ¿Y ellos qué dijeron? Tenemos 5 panes, ¿no? 7 panes. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Y se los platicaba la clase pasada.
que cuando nosotros venimos, o creo que se los enseñaba a los de Josué, que cuando nosotros no estudiamos la palabra, cuando nosotros no nos llenamos de su palabra, ¿cómo queremos predicar si no tenemos nada? ¿Qué vas a dar si no tienes nada? Entonces Dios usa lo que tú traes, el conocimiento, lo que tú tienes, de lo que tú estudias, de lo que tú lees en la semana, es lo que Dios va a usar. Pero no esperes a que no sé nada y de repente, la Taná judía está dividida en 3 partes. O sea, no, o sea, de la nada Dios no te va a mostrar las cosas. Tienes que tú llenarte. Y Dios va a usar eso. Por eso dice, por falta de mi pueblo, ¿qué? Porque le faltaba. Entonces, aquí nos está enseñando Jesús que tú tienes que participar, que tú tienes que hacer algo también. O sea, entonces, ¿para qué nos mandó? ¿Para qué se fue? Si Él lo iba a hacer todo, ¿no? Por eso nos dejó a nosotros, como hijos de Dios, como embajadores de Cristo. Nosotros somos los que llevamos la imagen de Cristo, porque Cristo no, algunos, pero Cristo no se les va a aparecer y yo soy Cristo. Se van a hacer pipí, se van a desmayar. Nos manda a nosotros con nuestra manera de vivir, con cómo hablamos, con cómo nos comportamos. Oye, tú eres diferente. ¿Por qué no me quisiste aceptar los 50 varos que te iba a dar por mi teléfono? Eso la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, eso es lo que Dios usa, lo que tú tienes. Pero si no lees, si no tienes una relación con Cristo, ¿qué va a usar? Nosotros somos los que detenemos el propósito de Dios porque no nos preparamos. ¿Por qué están preparándose ustedes? A lo mejor porque el pastor lo mandó, por el ministerio que están. Pero imagínense al rato que seamos 20,000 personas. ¿Usted? Dice mi pastor y mi papá que por cada 100 gentes en la iglesia tiene que haber una familia pastoral. Cuando seamos 10,000, cada uno de ustedes necesita levantarse, aunque no quiera, porque el que a Cristo vino, o sea, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Qué le dijo? No, es que tengo que ir a enterrar a mi familiar. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos, tú sígueme. Y a veces nuestro propósito, nuestro plan de vida es uno, ¿no? No, de trabajar bien perrón y tener dinero, casa, familia y todo. Y está bien, pero ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Sus planes no son nuestros planes. Sus propósitos no son nuestros propósitos. Él está, como lo estamos viendo, Él está viendo más allá de lo que nosotros vemos. Él está viendo por qué están pasando las cosas. A veces nosotros no entendemos. Entonces Dios va más allá. Y aunque no quieras, hermano, lamento decirle, te vas a tener que rifar. Yo no quería. Yo ahorita me estoy dando cuenta, 3 días, casi 2 días, en prepararles la clase. Y digo, ¿para qué me metí en esta? Pero, ¿quién más? ¿Qué fue lo que dijo? Muchos son los llamados. Le va a tocar que entrar, hermano. Si no, pues no es hijo de Dios. Porque el hijo es el que escucha la voz del Padre. ¿Y qué hacía Jesús? Todo lo que yo hago no lo hago por mí. ¿Lo hago porque el Padre me dice que lo haga? Es preciso que analicemos nuestros espíritus. Le dijo Jesús, y esto lo dijo Jesús, y esto es algo perfectamente claro. Cuando alimentó a los 5,000, les dijo, yo soy el pan del cielo, como decía la hermana que está en Juan 6:51. Si desea usted conservar su espíritu fuerte, a fin de que lo pueda entender, a fin de que pueda entender lo que está sucediendo, y para que pueda usted afrontar los problemas que se producen debido a lo que está pasando, debemos aprender a alimentarnos del Señor Jesús. La respuesta a nuestros problemas no la tiene el pastor. ¿Está? Está aquí. ¿Qué es lo que nos enseña el pastor? A depender de quién. De Dios. Todos, aunque estamos morritos, aunque estamos chicos, tenemos que aprender a depender de Dios. Porque mi papá no va a estar cuando yo esté en los exámenes de matemáticas, o cuando esté en álgebra, o cuando esté en otros exámenes. Ahí no van a estar mis papás. Ahí voy a estar yo,
con Dios, Señor, ayúdame, recuérdame lo que estudié. Porque, Ave María Purísima, dame tontería. No. Vamos a la página 63 de su manual. Vamos a anotar. Vamos a leer 83, perdón. Vamos a leer algo que aquí el manual nos lo deja, que es muy importante. En el tercer párrafo dice: en muchas ocasiones he intentado ayudar a personas que luchaban contra ciertos problemas en su vida personal o en su matrimonio. Al hablar acerca de estos problemas, se dieron cuenta de que el motivo por el que se habían metido en ese lío era porque habían perdido la perspectiva y habían empezado a ver las cosas desenfocadas. No podían analizar o explicar lo que les estaba pasando, de modo que reaccionaron de manera equivocada, produciendo la tragedia. Al hablar de ello, empezaban a darse cuenta de lo que les había pasado, y mediante la oración y la lectura de la palabra, entendieron una vez más que necesitaban perdonar, ser sanadas y reunirse de nuevo. Estas personas mismas decían con frecuencia que reconocían que el problema consistía en que no habían mantenido una relación espiritual con Él. Ahora entiendes por qué te peleas con tu esposa y ya no puedes resolver nada. ¿Por qué? No lo decía ayer nuestro pastor. Y yo los veo, son mis papás. Yo veo cuando se gritan, hermano. Se espanta, mi papá es santo. No, también es un ser humano. También tiene broncas con mi mamá. Pero ¿qué hacen? Se postran y oran, y en ese momento Dios tranquiliza porque estamos prendidos. ¿O no? ¿O usted no se enoja? ¿Usted está? ¿O se prende usted? Entonces nos damos cuenta que todo, inclusive como jóvenes también, cuando hablan otros de nosotros nos prendemos o ya no les queremos hablar. ¿Qué está pasando? Y no tenemos una relación con Cristo, porque ¿qué nos muestra Cristo? Que cuando alguien te ofendió, tú vayas, tú, el ofendido, vayas y... Pero no queremos hacerlo. Dice, he visto cómo durante un tiempo les iba bien. O sea, al parecer, aunque no lean la Biblia y no oren, un tiempecito les va a ir bien. Pero volvían otra vez a las andadas. Dese un zape usted mismo, hermano. ¿Y cómo?